Chao, buenos días. Hoy es, en caridad de Dios, ya 28 de mayo. Hoy terminamos el semestre. De hecho, hoy es el último video, por lo menos de los que voy a hacer con fines propios de evaluación del semestre. Pero si tengo solicitudes de ustedes para hacer el de ácidos nucleicos, con todo gusto lo hacemos. Pero pues no tiene caso si lo van a ver nada más 3 gentes, ¿no? Entonces, pues yo esperaría que ustedes, por la vía conocida, dijeran si lo quieren o no y no hay problema, ¿no? Pero así ya no entraría en el proceso de evaluación. Muy bien, vamos a platicar el día de hoy de una manera muy ligerita las funciones que cumplen las proteínas en el organismo, las funciones vitales. Miren, el día de ayer hablamos de la función contráctil de los músculos, hablamos de la miosina, hablamos de la actina, hablamos, de eso pues. El día de hoy vamos a trabajar 5 funciones más. La primera de la que te voy a hablar es de reserva. Pero fíjate lo que te estoy diciendo. Reserva, simplemente reserva, no reserva de energía, simplemente reserva. En tu vaso, que es un órgano de tu sistema inmunológico, en tu vaso se almacenan ciertas sustancias, particularmente el fierro, el hierro, pues, y se almacenan en una forma proteica que se llama ferritina, ¿verdad? Entonces, las proteínas sirven para almacenar otro tipo de sustancias. Sin embargo, cuando un individuo está en inanición, que no come, quedamos que no tiene los suficientes carbohidratos y posterior a esto, su cuerpo empieza a utilizar su tejido adiposo, sus lípidos, pero una vez que se agotan, entonces el organismo empieza a utilizar las proteínas, particularmente de los músculos en un principio. Estas proteínas se desdoblan, ¿verdad? Y se obtiene de ellos la parte que corresponde a carbohidratos, y es lo que el cuerpo utiliza para sobrevivir. Pero esto es en un estado de extrema urgencia, ¿verdad? Pero más o menos así es como sucede. Muy bien, ya te platiqué de lo que tiene que ver con la función de reserva. Sin embargo, tiene una otra función, muchachos, y la proteína es estructural, es decir, la proteína forma a los seres vivos. La proteína forma a los seres vivos. ¿Te acuerdas cuando con los lípidos te hablé de la membrana celular? Bueno, recuerda que una de las capas que forma esa membrana celular es justamente proteína. La proteína, muchachos, va a darle elasticidad, fíjate. Es la encargada de que la membrana celular sea elástica. Pero también te permite formar algunas partes de tu cuerpo, como es el cabello, como son las uñas, con la quitina, ¿verdad? Como es la elastina, como es el colágeno, para que tu piel sea justamente elástica. Entonces, esa sería la función estructural. Luego, ayer te platiqué de la función hormonal de los lípidos, antier te platiqué de la función hormonal de los lípidos. Bueno, cuando las proteínas, las hormonas no son lípidos, entonces son proteínas, ¿sí? De hecho, el ejemplo que te di de la gonadotropina es una proteína, ¿verdad? Pero las hormonas son o lípidos o proteínas, así de sencillo. Y recuerda que las hormonas son sustancias que producen unos órganos llamados glándulas en tu cuerpo y que sirven para iniciar o para detener un proceso. Bien. Y bueno, llegamos a los dos, que eso sí te los tengo que platicar.
Uno de ellos es la función de transporte. Échale mucha imaginación a esto, ¿no? Hay una sustancia que tienes en tu sangre que se llama hemoglobina. Hemo quiere decir sangre. Globo, pues ¿qué es un globito? ¿Te acuerdas que hay proteínas globulares? Bien, es un globito que está en la sangre, sí, pero que es una proteína. Entonces es una proteína globular que está en la sangre. Eso quiere decir hemoglobina, ¿verdad? Eso quiere decir hemoglobina. Bueno, ¿y qué canijos es lo que hace la hemoglobina? Uy, rete fácil. Su función, muchachos, es el transporte de oxígeno. Órale, transporta oxígeno. ¿Y cómo le hace? ¿Es un tanquecito de gas o cómo le hace? No. Va a transportar el oxígeno molécula a molécula. No te imagines que por tu sangre hay burbujitas, no, esto sería mortal. Mortal, muchachos. Si en tu sangre llega a haber burbujas, es porque ya chupaste faros, ¿no? Por cuestiones de presión. Yo espero y más adelante te platiquen de esto. Entonces, no, para nada. Es necesario que cada molécula de hemoglobina transporte una sola molécula de oxígeno. Bien, te dije hace rato que la hemoglobina es un globito, ¿verdad? Ahí está el globito. Pero si lo viéramos de lado, seguramente veíamos algo así. Es un globito sumido, como si fuera un guante de catcher, ¿no? Es un globito sumido. Pues resulta, muchachos, que justamente en la mitad de esa estructura, ahí hay, en la misma proteína, en la hemoglobina, hay un átomo de fierro. Un átomo de fierro, fíjate. Tú sabes que el fierro es altamente electropositivo, es decir, cede mucho sus electrones, ¿verdad? Y sabes que el oxígeno es altamente electronegativo, y entonces entre ellos se va a dar una atracción. Y así, muchachos, es como molécula a molécula de oxígeno, nuestra hemoglobina distribuye el oxígeno que retienen nuestros pulmones, del aire que respiramos, lo distribuyen a todas las células del cuerpo, ¿verdad? Este es un padecimiento que se llama anemia. La gente cuando tiene anemia empieza a tener coloración blanquecina, manchas blancas, pues, etcétera, etcétera. Y se debe justamente a esto, porque no hay suficiente hierro o fierro, que es lo mismo, en la sangre, fíjate. Entonces, por eso se le recomienda a la gente con este padecimiento que le entre a esas bolitas negras que comen los pobres, frijoles creo que se llaman. Le recomiendan que consuma las leguminosas, fíjate, porque en las leguminosas hay un alto contenido de fierro y entonces se puede restituir de manera más rápida, más pronta, lo que es la hemoglobina, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nuestras células, a través de la hemoglobina, las células sanguíneas, ¿verdad? Estos son los glóbulos rojos, ¿no te dije? Estos son los glóbulos rojos. De esta manera es como nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos en particular, van a distribuir ese oxígeno. Por eso es que en este caso decimos que se trata de una función de transporte. Entonces, llevo 4 platicadas, te platiqué reserva, que es cuando las proteínas o a través de las proteínas se almacenan otro tipo de sustancias. Te hablaba del fierro en el vaso, ¿verdad? La función estructural, ya te lo vuelvo a decir, que es cuando las proteínas forman las estructuras, las partes de los seres vivos, y el ejemplo que te di es la membrana celular. También el cabello, también las uñas, etc., etc. Te dije también que las proteínas cumplen una función hormonal. Acuérdate que las hormonas son sustancias químicas que inician o detienen algún proceso en nuestro cuerpo
y que son producidos por unos órganos que se llaman glándulas. Te hablé también del transporte. Las proteínas, como en el caso de la hemoglobina, ¿verdad? Que son parte de los glóbulos rojos, esos son los encargados de transportar el oxígeno. Te hablé que en la molécula tienen un átomo de fierro central, y ahí en ese átomo de fierro central es donde se va a unir la molécula de oxígeno. Insisto, no creas que va a haber globitos en tu sangre, para nada. Cada uno de estos glóbulos rojos toma una molécula y se va a pasear por el cuerpo a ver a cuál de las células le va a suministrar oxígeno. ¿Verdad? Bien, y sin embargo, y bueno, ya para terminar, muchachos, me está quedando uno que es particularmente importante. Te lo voy a platicar, insisto, a la Walt Disney, pero sí quiero platicártelo despacito, porque te va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo actualmente con este canijo bicho del coronavirus y por qué la gente está muriendo y por qué se está tardando tanto en encontrar una vacuna. Insisto, a la Walt Disney, pero estoy seguro que te va a dar la idea. A ver, sígueme la corriente y sígueme mis Picassos. Mira, vamos a decir que ese es un bichito malo. Ese bichito malo, hace cuenta que busca entrar a tu cuerpo, porque en tu cuerpo va a tener las mejores condiciones. Disponibilidad de nutrientes, temperatura, humedad. No, olvídate, va a estar en el paraíso ese canijo bichito malo. Pero no está fácil que ese bichito entre a tu cuerpo. Ya te platiqué de la gran defensa que tiene tu piel. Ya te platiqué de la gran defensa que tenemos en nuestro sistema auditivo. En la nariz, no se diga. Se secreta esa mucosidad en toda la cavidad nasal, ¿sí? Y aparte hay unas obstrucciones que no dejan que el aire simplemente entre, sino que antes de entrar tiene que dar una centrífuga. Y pasa lo mismo, los bichitos se van y se pegan a esa mucosidad, que ya después tú sacas así a montones, ¿no? ¿Dónde más? Por los ojos. Ahí tenemos otra glándula, otra hormona. Las lágrimas. La glándula se llama lacrimal. La lágrima, tú estás parpadeando no nomás para que estés de coqueto, güey. O sea, tú parpadeas para humectar y para al mismo tiempo limpiar tu ojo, tu córnea, pues, que es la parte más externa del ojo. ¿Ah? En la boca, si entras con tu lengua, también vas a tocar una mucosidad que también es altamente adherente, ¿sí? La zona anal, por ejemplo, esa está protegida por un esfínter. Un esfínter es un músculo circular, y entonces va a estar fuertemente apretada. Claro que para el tamaño de microbios, pues la entrada es casi libre, ¿no? Por muy fuerte que esté apretado el esfínter. Por eso se recomienda mucha higiene en el cuchiflys, justamente por esto, ¿verdad? Porque es de las zonas menos protegidas en nuestro organismo. Y las otras zonas menos protegidas, no quiere decir que estén libres, ¿verdad? Serían las zonas genitales, particularmente la vagina en la mujer. Pero tiene sus propios mecanismos, en este caso es el pH, ya sabes qué es eso. Mediante modificaciones de pH, la vagina se está autolimpiando, fíjate, invariablemente. Bueno, el caso es que de cualquier manera, estos canijos bichitos malos se dan maña para entrar a tu organismo. Hombre, y ya que están en tu organismo, órale, les da por ponerse cachondos, ¿verdad? Y con esto me refiero a que empieza a haber una reproducción masiva, ¿sí? Se empiezan a reproducir, pero a lo bárbaro. Entonces, aquí está el bichito que entró. Pero ya que están adentro, no vayas a creer que llegan a un día de campo. No. Porque existen otras células en tu cuerpo que se llaman glóbulos blancos o leucocitos. Y resulta, chavos, que estos glóbulos blancos
te lo dibujo, glóbulo, es una bola, ¿verdad? Se comen a estos. Ah, caramba, ¿y cómo le hacen? Ah, pues mira, bien fácil. Empiezan a producir una extensión, ¿sí? Como que la membrana los empieza a cubrir hasta que se lo tragan, fíjate. Hasta que se lo tragan. Estos son los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, ¿verdad? Son las primeras defensas. Eso es cuando nomás llega uno, o dos, o tres. Bueno, pocos pues, ¿sí? Porque este es un proceso poco eficiente. Pero llega el momento en el que el bichito se reproduce exponencialmente, como la mayoría de los microbios, ¿verdad? Se reproduce exponencialmente. Este virus, por ejemplo, los virus, todos, incluido el coronavirus, llegan a la célula, ya se cuenta que se adueñan de la célula, se adueñan de la célula. Y entonces, en vez de que la célula realice sus funciones normales, el virus la controla su núcleo, para que pueda producir otros virus. Y entonces la célula se dedica a reproducir los virus, imagínate. Llega el momento en el que hay tantos virus dentro de la célula, que la célula explota, literal. La célula explota, entonces libera ese madral de virus a las células contiguas, ¿verdad? Y el ciclo se da. Bien. Cuando ya hay un montón de bichitos malos, empiezan a atacar las células de nuestro cuerpo, los tejidos de nuestro cuerpo. Y entonces entramos en lo que se llama la etapa de los síntomas. Todo este periodo, desde que entró el bichito hasta que aparecen síntomas, se le conoce como periodo de incubación. Seguramente has escuchado las conferencias del doctor Gatell. El periodo de incubación del coronavirus anda entre 4 y 7 días, ¿verdad? 4 y 7 días de que el bichito llegó a tu organismo, se reprodujo y empezó a producir los síntomas. Ok, no, pues entonces ya nos va a matar el desgraciado microbio este. No. Ahí vienen las proteínas. Resulta, muchachos, que en la médula de tus huesos largos, el tuétano pues, resulta que en la médula de tus huesos largos se van a producir unas sustancias que se llaman anticuerpos, ¿sí? Y entonces esos anticuerpos se van a producir en la sangre y se van a ir a buscar a un bichito malo. Y le van a echar un montón. Esos son los anticuerpos, ¿no? Las bolitas. Y le van a echar un montón. ¡Ah, caramba! ¿Y para qué le echaron un montón? Porque están buscando analizarlo químicamente. Lo analizan químicamente. Una vez que ya lo analizaron químicamente, entonces ahora, y ojalá le entiendas a mi gráfica, y si no, pues chúpate un bollo, ¿verdad? Ay, bueno, es que sí está muy fea, pero pues tú echa la imaginación. Mira, aquí está el triangulito, ¿ves? Ahí estaba el bichito malo. Aquí estaba el bichito malo, ahí lo tenían agarrado, ¿sí? Pero luego lo sueltan. ¿Cómo que lo sueltan? ¿Para qué lo sueltan si ya lo habían agarrado? Mátenlo, ahórquenlo. Bueno, lo que pasa ahora es que estos se van a la médula de tus huesos a ser analizada la química, particularmente de la proteína del bichito malo, ¿sí? Y entonces, ahora, tu cuerpo va a empezar a producir unos anticuerpos. Estos ya son los anticuerpos específicos. Y bueno, pues se me ocurre que pueda ser así, ¿no? Mira, se salió como el Pac-Man, ¿sí? Con esto te digo que son específicos para este bichito. Y sueltan a los Pac-Man, empiezan a producir a los Pac-Man, ¿verdad? Y entonces el Pac-Man llega, agarra a un bichito malo y ya no le pregunta. Simplemente va a llevar a cabo una función que se llama
desnaturalización de la proteína. Ah, caramba, ¿qué es esto? Va a alterar la proteína del bichito. Y al alterar la proteína del bichito, ¿qué crees? El bichito chupa faros. Y va por otro, 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 hasta que se los acaban. ¿Sí? Todo este proceso, muchachos, todo este proceso, desde los antígenos hasta los anticuerpos, ¿sí?, consume mucha energía del organismo, pero mucha energía. Y es aquí donde están las calenturas, por ejemplo, que no es otra cosa más que la manifestación que tu cuerpo se está defendiendo de este desdichado microbio, ¿verdad? Tu cuerpo se está defendiendo de este microbio, ¿sí? Pero seguro estás preguntando, bueno, ¿y la medicina que me tomo, dónde funciona? Aquí, mira, aquí. Reduce el índice de reproducción del bichito malo. O le da al cuerpo sustancias esenciales para que tu organismo lleve a cabo esta función. Entonces, ¿no es la medicina la que te cura? No, no es la medicina la que te cura. Se cura tu propio organismo. Y la medicina o el medicamento es un auxiliar solamente. Siéntate, por favor. El medicamento es un auxiliar, pero espérate. Esto está muchísimo más interesante. Resulta que si después en el tiempo llegara a entrar otro desgraciado bichito de esos, ya tu cuerpo no tendría que hacer todo esto. ¿Sabes por qué? Porque tiene una memoria. Y al momento que tu cuerpo identifique una de esas sustancias, luego empieza a liberar de estos. Rapidito, vámonos. ¿Sí? A eso se le conoce como inmunidad. ¿Ah? Por eso es que si a ti te dio viruela, pues puedes jugar al 6-6 con un virulento y no te vas a infectar. Justamente por esta razón. Alguien estaría pensando, oiga, profe, pero yo me he enfermado muchas veces de gripe. Ah, bueno, te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que nunca te has enfermado de la misma gripe. Ah, caray, ¿cómo es eso? No, pues lo que pasa es que son cerca de 500 microbios diferentes lo que producen lo que nosotros llamamos gripe. ¿Sí? Así que si en tu vida te han dado unas 50 gripes, pues ya vamos de gane, ¿no? Ya nomás te faltan otras 450. ¿Sí? Pero lo cierto es que nunca te vas a enfermar de lo mismo. ¿Sí? Otra pregunta obligada. Oiga, profe, ¿y el SIDA? No, hijo de su madre. Resulta que el SIDA, muchachos, ataca aquí. ¿Sí? Ahí ataca el SIDA. Y como ataca ahí, ¿es posible llegar de esto a esto? Entonces, por eso es que no se ha podido encontrar la cura, ¿verdad? Bueno, y el desdichado coronavirus, ¿por qué no nos curamos automático? Híjole, lo que pasa es que este sistema se llama sistema inmunológico y depende de muchos factores. Depende de la condición del individuo, depende de la edad del individuo, depende de la nutrición del individuo, depende de los hábitos del individuo. Es decir, no funciona a la perfección este sistema en todos los individuos. Y el problema es que pues no nos da chance el mendigo coronavirus. Es decir, nos mata muy rápido antes de que este proceso pueda llevarse a cabo. ¿Sí? Nos mata rapidísimo. Entonces, de ahí la importancia de encontrar un medicamento primero que pueda limitar la reproducción viral, ¿sí? O una vacuna, ¿sí?, que pueda darnos esto lo más pronto posible. Ajá, ¿y qué son las vacunas entonces? Las vacunas es algo mágico, ¿no? Mágico que desarrolló el intelecto del doctor Jenner, ¿verdad? Resulta que se agarran bichitos de esos, ¿no? Y se les somete a radiación, se les ataranta, pues, por decirlo de algún modo. Y entonces te los ponen. ¡Oh, doctor! Sí, pero esos bichitos no te van a reproducir a producir la enfermedad, te digo, van atontados, ¿verdad?
casi siempre es por radiación. Van atarantados los bichitos eso. Y entonces cuando te los inoculan, cuando te los ponen por vía de inyección o por vía de gotitas, o vamos, la manera en la que tal o cual vacuna se administre, entonces, como son poquitos bichitos, no van a desarrollar la enfermedad y como están atarantados no se van a reproducir, ¿verdad? Y entonces le dan tiempo a nuestro cuerpo a que lleve a cabo todo este proceso, ¿sí? Y ya cuando llegue el bichito verdadero, nosotros ya estamos protegidos, nosotros ya tenemos esto. Eso es la vacuna, fíjate, eso es la vacuna. Pero, pues no es enchilame otra, ¿verdad? No es enchilame otra, así. Te dije al principio, estos son procesos complejos que yo te estoy platicando a la Walt Disney. Ese es el mecanismo al final. Entonces, ¿qué tal tu sistema inmunológico, Y todo está en base a proteínas, porque son proteínas los glóbulos blancos, son proteínas los antígenos, son proteínas los anticuerpos específicos, y le tiran a las proteínas de los microbios de los cuales nos estamos defendiendo, ¿sí? No, te digo que la vida es la vida. Se oye bobo esto que te digo, pero algún día lo vas a entender. Bien, muchachos, con esto damos por terminado el semestre. A partir del día de hoy por la tarde, se abre el periodo de recepción de trabajos y se cierra hasta el último minuto del sábado 30 de mayo. Ya en domingo, ya tu tarea es considerada como extemporánea. El siguiente listado que te envíe va a tener las calificaciones finales, las que van a ir a parar a tu boleta. Ya tengo autorización de parte de la autoridad para ofrecerte estas calificaciones. Luego, algunas personas que no hayan entregado sus cuadernos, sus tareas completas, tienen también hasta el sábado. Ahora, ya no quieres entregar tareas de aquí al sábado porque estás sobre tiempo, etcétera, etcétera. El periodo que te voy a dar como ordinario abarca del día 1 al día 5 de junio, de lunes a viernes de la próxima semana, y tienes hasta el último minuto del día viernes para enviarme todas tus tareas, y todas van a valer extemporáneas, todas. Si son 6 tareas, me tienes que enviar las 6 si pretendes el 6 de calificación. De otra manera, no. Muchachos, y para concluir, hace por allá en el mes de enero, terminando el mes de enero, cuando los conocí, yo les dije que aspiraba a ser amigos más que a tener alumnos. Ojalá y lo haya logrado, esa era mi intención. No me alcanzó el tiempo, por lo menos el tiempo de contacto físico, pero de veras que me hubiera gustado y mucho trabajar todo el semestre con ustedes. Hay gente verdaderamente brillante en sus participaciones, en sus tareas, en sus trabajos. Sigan así, muchachos, sigan así. A lo mejor el premio no lo van a recibir pronto, pero crean que van a tener recompensa. Otra raza que, siguen trampeando a sus papás, a sus mamás, que nada tendrían que estar haciendo en la escuela, de veras. Mejor empiecen su vida productiva y aprovechen en algo el tiempo, no sé, vendan chicles, vendan algo, menos de eso no creo que no deben de vender. Pero métanse a la vida laboral, ¿no? Porque la vida académica pues no les está dando. Y no por falta de capacidad, estoy cierto que capacidad tienen, es por falta de voluntad, por falta de vergüenza personal. Quiero decirles que mantengo mi palabra. Si cuando llegues a tercer semestre tú sientes
que no llevas bases de química, no te detengas. Ve y abre mi salón, el B8, y dile a la gente que esté sentada donde tú estuviste sentado, ¿saben qué? Esta clase no vale madre, ni le pongan atención a este güey porque no van a aprender nada, ¿sí? Pero también te pido que si eres de los buenos, que si eres de los que participan, de los que sostienen la clase, de los que tienen antecedentes, vayas y me digas. No en una cuestión de ego personal, ni mucho menos. Simplemente para darme cuenta que cumplí mi trabajo contigo, ¿sí? Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Esperamos que en poco tiempo podamos vernos físicamente. Saludos a sus familias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su esfuerzo, los que lo hicieron. Dios los bendiga siempre. Adiós.